Os rallies de vehículos clásicos non teñen por que estar reñidos coas novas tecnoloxías. Así nos lo demostraron o personal da escudería Vigo Clásicos, organizando a pasada fin de semana unha proba puntuable para a Clásica Galicia na que os participantes estiveron sempre controlados vía GPS. Os rallies de regularidade vive unha época dourada. Unha mostra, o Rally Cidade de Vigo, acolleu na súa última edición a 71 participantes con vehículos non menos espectaculares. Por diante 260 km de percorrido nun día realmente complicado. Choiva e néboa puxeron as cousas ben difíciles. O Rally Cidade de Vigo era a derradeira proba na Clásica Galicia e decidía o título. Varios eran os equipos coas máximas aspiracións. La Clásica de Galicia es evidentemente una prueba que se hace, no es que se decide en una sola, sino en 5 pruebas. Empezamos el 21 de marzo con el Rías Bajas, celebrado aquí en Vigo. El segundo rally fue en Lugo, el Rally de Lugo. Posteriormente en junio el Rally de Orense, que organiza la escudería Orense. El Rías Altas el 11 de septiembre. Y el quinto y último rally del campeonato es el Ciudad de Vigo. Lleva una temporada bastante bien. Una temporada lleva un primer puesto en Lugo, un primer puesto en Orense, incluso un primer puesto en Orense con Andigos. Lleva un tercer puesto en Rías Baixas y en su campeón de España. Hemos ganado el Rías Bajas, también el Campeonato de España en nuestra categoría. Sí, hay mucha rivalidad encubierta, ¿sabes? El coche es un Lancia Fulvia 1003 1.3 tercera serie. Pues este coche tiene 36 años. Le voy a decir, yo soy italiano y este coche es el primer coche que yo tuve en mis tiempos. Lo traje de Italia y aquí lo tengo. El BMW, sobre todo este modelo, tanto el 1602 como el 2002, que probablemente sea el más conocido, ya era un coche absolutamente indispensable en los rallies de la época. Nosotros estamos contentísimos con él. Mecánicamente es sensacional, es duro. Os rallies de regularidade dispútanse a velocidades en media de 50 km por hora. Os participantes teñen que completar o percorrido e pasar polos controis horarios no seu tempo exacto. Os aviamentos ou adiantos penalízanse con puntos, resultando o gañador da proba o que menos puntos ten o remate da xornada. Para verificar a hora de paso nos controis horarios, as organizacións dispoñen de cronometradores en lugares segredos. A tal altura, a escudería Vigo Clásicos estreaba un novo sistema de control vía satélite. Nunca antes había utilizado un sistema tan preciso y tan sencillo de utilizar. Entonces no tenemos que tener a lo mejor 80 personas que estén controlando por dónde pasan, la hora del paso, etcétera. Con esto nos ahorramos toda esa gente que pueden hacer otras tareas dentro de la organización, claro. El hardware que se utiliza son esta caja gris grande, en el interior tiene una batería. La batería podría durar 2 días. Dentro de la caja gris también hay un localizador, igual que el que se ve plateado fuera. Y después lleva una antena GPS y una antena que sería esta, que es la antena GSM, que por GPRS, que es la tecnología que utiliza, nos envía todas esas tramas de información del GPS. Normalmente se pone en el asiento de atrás con unos velcros que van a la moqueta y básicamente lo importante es que salgan 2 antenas que salen por aquí, son magnéticas, son las antenas GPS que van en el techo, y después las otras 2 antenas GSM que se ponen en el cristal trasero. Esto sería el recorrido previo que hacemos en la organización. Como veis hay una serie de flechas, que es la dirección en que hemos hecho el recorrido, y cada una de esas flechas representa 100 metros de longitud.
De este recorrido, que es un rally de 270 kilómetros, pues tenemos 2.700 puntos aproximadamente. De esos 2.700 puntos es donde nosotros elegimos previamente qué puntos van a ser los puntos de control de paso de los participantes. Bueno, hay participantes que se sienten un poco vigilados. Após as seccións da mañá, o equipo formado por Adolfo Rodríguez e Yolanda Araujo lideraba a proba. Moi preto deles un dos aspirantes a vitoria na clásica, Giuseppe Meca e Adolfo González, por diante de Manuel Ferreira, pilotando este espectacular Porsche exoficial, e de Osvaldo Sánchez, aos mandos do Renault 8 Gordini. Pero a climatoloxía complicábase co paso das horas, e na tarde o rally mudaba por completo. Con estas condicións, determinante foi o sétimo tramo da xornada, onde a proba deu un xiro completo. Só Alberto Conde e Óscar Pío foron quen de baixar dos 10 puntos de penalización, cando o resto superaba esta cifra, vantaxe suficiente para subir ao primeiro lugar co seu Porsche e atingir a vitoria final. Adolfo Rodríguez, con 19 puntos nese sétimo tramo, baixaría un lugar. Terceiros, e tamén subindo lugares nas complicadas seccións da tarde, Snisser Sport e Jorge Ferreira, cun BMW 2002, completarían un podio dominado pola escudería organizadora. Por outra parte, en maleapearse do podium, o cuarto posto final no Rally Cidade de Vigo daba a Giuseppe Meca e máis ao seu copiloto Adolfo González a victoria absoluta na Clásica Galicia 2009. A temporada 2010 agárdase animada nesta disciplina.